Muy buenos días, queridos estudiantes. Nos volvemos a encontrar, ¿ya? Hoy, 13 de agosto, vamos a trabajar el curso de comunicación. Escribimos textos argumentativos parte 1, ¿ya? Nuestra meta para el día de hoy va a ser planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto al espacio personal, ¿eh? Nuestros acuerdos es estar atentos, tener mi espacio ordenado, encender el micrófono solo para participar y sobre todo disfrutar. ¿Sabías que Antosa, dice, es la reina persa? Ya, alrededor de los años 500 antes de Cristo, dice, y dice que antes utilizaban, dice, hojas de los árboles como papel y la tinta de la corteza como lapicero, ¿ves? Luego, dice, se crea el papiro y el pergamino. Se usan, dice, también las tablillas de cera. Y con el tiempo, dicen, las hojas de papel fueron descubiertas por los chinos. Y ahora, dice, en la actualidad, con la llegada de la tecnología, se ha pasado de las cartas escritas a mano a los de los correos electrónicos, ¿ves? Escriben ahora cartas por correo electrónico, ¿no? Incluso llegan en menos tiempo, ¿ves? Llegan en 3, 4 segundos, ya llegó tu carta que tú hayas escrito por el medio de la computadora, ¿no? Que es el medio tecnológico. Bien pequeños, recordemos un poco sobre la carta, sus características. Dice que es de tipo familiar, ¿ya? Y también puede estar dirigida a una autoridad. Dentro de la carta dice nosotros podemos escribir nuestros sentimientos o como también comunicar algo, ¿no? Como también podemos contar o pedir algo en esa carta. La carta dice sus características puede ser formal o informal. Formal cuando nos dirigimos a una autoridad, informal cuando nos dirigimos a un familiar o amigo o amiga, ¿no? Muy bien, la estructura o partes de la carta tiene lugar y fecha, tiene saludo, tiene cuerpo, contenido y la despedida. Muy bien, pequeños. También recordemos un poco sobre los textos argumentativos. Los textos argumentativos, dice, dan a conocer la opinión fundamentada del autor sobre algún tema. Para ello, dice, plantea el problema, la tesis y argumentos para poder defenderla, ¿no? Su propósito es convencer y persuadir a los lectores respecto a un tema. Muy bien, vamos a recordar un poco sobre las características y la estructura que debe tener un texto argumentativo. Dice, un texto argumentativo, dice, es aquel que nosotros a diario realizamos, porque a diario nosotros estamos argumentando sobre diversos temas para poder convencer o persuadir, dice, a la persona con quien estamos tratando o aquí queremos dar a conocer nuestra opinión, ¿ya? También dice, tiene su estructura, presentación del tema, planteamiento del problema y planteamiento de la tesis. Presentación del tema. En este caso tú vas a escribir, como dice nuestra meta, escribir una carta, ¿no? Y la carta, ¿de qué tema vamos a hablar en nuestra carta que vamos a escribir? Va a ser sobre el cuidado al espacio personal, ¿eh? Cuidado y respeto al espacio personal, ¿ya? Tu planteamiento del problema va a ser, ver cuál va a ser tu problema, planteamiento del problema, vas a tener que buscar un planteamiento del problema y también dice vas a plantear a partir de una tesis, ¿ya? O sea, algo que va a ayudar a convencer, ¿ya? Al, al lector o a quien tú vas a escribir esta carta. Muy bien, la carta 1 y la carta 2. Vamos a leer esta carta 1 y esta carta 2. Bien, muy bien, aquí tenemos la carta 1. Rosita, amiga mía. ¿Ve? Vamos a primero a reconocer sus partes, ¿ya? Muy bien. ICA, 20 de julio del 2020. Esta viene a ser una de las partes de la carta, que viene a ser el lugar y fecha. Y aquí tenemos, Rosita, amiga mía, este viene a ser el saludo, claro, el saludo. Y toda esta parte de aquí viene a ser el cuerpo, ¿eh? El cuerpo. Y esta que dice, finalmente considero, ¿ve? Hasta ahí es el cuerpo. Fue lindo recibir noticias tuyas, pronto nos volveremos a ver, amigas por siempre. Este viene a ser tu despedida y fue escrita por Sonia, tu mejor amiga, ¿ve? Vamos a leer un poquito sobre esta carta. Amiguita, te escribo esta carta y la envío por medio del WhatsApp de mi mami hacia el de tu mami.
qué bonito fue que me llamaras para felicitarme por mi cumpleaños. Tienes mucha razón, las clases de la radio y de la tele son chéveres, pero extraño estar con todos en el salón. ¿Ve? Pero mi mamá y mi papá me explicaron que cuidar la salud es lo más importante. Creo que es lo mejor. Y te voy a explicar mis razones. Ojo, explica sus razones. Vamos a ver. Te cuento que en mi casa vivimos con mis dos abuelitas y una de ellas tiene problemas de salud en el corazón. Entonces, mi mami me dijo que todas nuestras precauciones son para cuidarnos y nosotros a nosotros mismos y también para cuidarlas a ellas. Hemos cambiado nuestras costumbres para acomodarnos en casita. Jugamos ludo, monopolio, yo siempre gano, ja, ja, ja. Y torneos de casa, ¿ve? Como ajedrez, todavía debo practicar un poco más. Ay, hasta hacemos ejercicios de bailes en la sala. Mi mami me está enseñando festejo. En casa no recibimos visitas y tampoco visitamos a otros familiares, porque así evitamos, dice, contraer la enfermedad. En cambio, nos llamamos por teléfono durante la semana. En todos estos meses solo he salido una vez, hace una semana, acompañada de mi papi y usando mascarilla. Solo llegamos hasta el parque, que está a 3 cuadras de mi casa, y nos quedamos por media hora nada más. Antes de salir, él me explicó que no iba a poder jugar con otros amigos del barrio porque debemos mantener una distancia para cuidarnos después del paseo. Al llegar a casa, nos cambiamos los zapatos y los dejamos en la entrada de la casa. Nos lavamos las manos por 20 segundos y nos secamos y nos sacamos las mascarillas. ¿Y ustedes cómo se están organizando? Cuando mi mamá o papá salen a comprar, se cuidan con sus lentes y su mascarilla. Hasta se consiguieron un protector facial y parecen astronautas. Ellos están siempre atentos a las noticias y a las recomendaciones de los médicos que informan en la televisión. Me dijeron que esa es otra forma de cuidarse, siempre preguntando a los que saben sobre el tema. Finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida. Fue lindo recibir tus noticias tuyas. Pronto nos volveremos a ver, amigas por siempre. Sonia, tu mejor amiga. Muy bien, pequeña. Miss, está resaltado de rojo y de azul. ¿A qué se debe eso? Muy bien, pequeños. Si hemos reconocido las partes, ahora vamos a tener que identificar la tesis de esta carta y también los argumentos de esta carta, ¿ya? Muy bien. La tesis dice, cuidar la salud es lo más importante, ¿ve? Esa es la tesis, ¿ve? Cuidar la salud es lo más importante. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la tesis es una postura, es tu manera de pensar sobre algo, ¿ve? Muy bien, ¿y qué será? Los de azul. Los de azul vienen a ser los argumentos. Mira, recuerda acá que dice, te voy a explicar mis razones. ¿Qué dice? Es los argumentos son opiniones, ideas o razones que sustentan la tesis. Y todas las de azul son las tesis que van a sustentar. Dice, cambiando nuestras costumbres para acomodarnos en casita. No recibimos visita y tampoco visitamos a otros familiares. Solo he salido una vez hace una semana acompañada de mamá y papá y haciendo uso, dice, de una mascarilla. ¿Ve? Cuida a mamá, cuida a papá. ¿Ve? Cuando mamá, papá, dice, salen de compras, ellos, dice, se cuidan, ¿no? Con lentes y con mascarillas, incluso, dice, con el protector facial. Bien pequeño, nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil, así que tengamos en cuenta estas recomendaciones también de la carta, ¿no? Sobre el cuidado y tener en cuenta los cuidados y protocolos para evitar el contagio del COVID, ¿no? Bien pequeños, vemos que en esta carta nuestra amiga Sonia, que le escribe a su amiga, escribe sus opiniones, sus ideas sobre el cuidado de la salud y que es muy importante y más en estos días, ¿no? Finalmente tenemos aquí
la que está de morado, que es la conclusión, y es la que la refuerza a la tesis, ¿ve? Finalmente considero que cuidar nuestra salud y la de los demás debe ser una de las cosas más importantes en nuestra vida, ¿ve? Esa es la conclusión, la tesis, ¿ya? Muy bien. Ahora, tenemos la carta número 2, ¿ve? Donde dice, vamos a identificar también acá sus partes. Las partes son para todas las cartas por igual. O sea, tipo 20 de julio del 2020. Esta viene a ser el lugar y fecha, ¿ve? Y aquí a las autoridades y a los vecinos de ese tipo. Ah, ese es un saludo, Miss. Ese es el saludo. ¿Y esta carta de qué tipo será? ¿Del tipo formal o informal? Ah, Miss, es de manera formal porque está dirigida a las autoridades y a los vecinos de ese tipo, ¿ve? Muy distinto cambia el saludo, ¿ve? En la primera saludaba de distinta manera, ¿ya? Vemos que en la primera carta se saludaba Rosita, amiga mía, ¿ve? Ahora, en la segunda es distinto el saludo, con mucho respeto, ¿ya? Tener cuidado, tenemos que cuidar el ambiente, ¿ven? Vamos a leer todo el cuerpo de la carta, ¿ya? Y finalmente tenemos acá, atentamente, José Pérez, estudiante de quinto grado. Esto viene a ser la despedida, ¿ya? Muy bien. Vamos a leer el contenido, el cuerpo de nuestra carta. Tenemos que cuidar el ambiente. Vecinas y vecinos, autoridades de nuestra hermosa provincia, a ustedes les escribo para unirnos a la defensa de nuestros bosques y la vida silvestre. Por medio de esta carta quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza con las razones que pondré a continuación. En Pangoa tenemos muchos bosques donde crece vegetación única de nuestro país. La naturaleza ha sido proveedora de salud desde los tiempos de nuestros abuelos. Las cortezas de algunos árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, las cuales son usadas por nuestra sabiduría tradicional. Pero desde hace un tiempo, algunas personas han deforestado nuestra selva y encima han contaminado el ambiente con desechos de petróleo. Es muy triste este nuevo paisaje sin árboles ni sonidos de animales. Los bosques también son la casa de los animales. Una de estos es el gallito de las rocas, nuestra ave nacional. Por otro lado están los monos choros y los ojos de anteojos, los cuales se encuentran en peligro de extinción. Las achavacas y los ajinos son otros ejemplos de animales propios de la Amazonía. Muchas de estas especies están siendo depredadas por cazadores furtivos. Además, en nuestra provincia tenemos personas que defienden el ambiente. Incluso algunas ciudadanas han sido reconocidas por organizaciones internacionales por su labor abnegada. Ellas son un ejemplo de que el mundo si quiere la conservación de la naturaleza y de los saberes ancestrales. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado y la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia de nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán. Atentamente, José Pérez Chimate, estudiante de quinto grado de primaria. Muy bien, esta parte de aquí viene a ser la tesis, ¿no? La postura, la manera de pensar, prácticamente el tema, ¿no? Quiero promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. También tenemos, dice, los argumentos, ¿no? ¿Ve? Estos son los argumentos por los que está exponiendo este niño de quinto grado y quiere que se conserven, ¿no? Dice que en Pangoa tenemos muchos bosques, las cortezas de algunos árboles tienen propiedades médicas que sirven para curar enfermedades, ¿no? Y también dice que es muy triste que muchos animales estén muriendo, ¿no? Y que estos bosques también dice son la casa de los animales, como también dice que en la provincia, dice de Pangoa, o de ese tipo, dice, dice, personas que también defienden el ambiente, ¿no? Y por último, dice, da una conclusión, ¿ve? La que refuerza la tesis. En conclusión, está en nuestras manos el cuidado y la protección de los bosques. Les ruego que no bajemos los brazos y tomemos conciencia a nuestro rol en la naturaleza. Las futuras generaciones lo agradecerán.
Bien, pequeños, en esta carta nosotros podemos entender sobre el cuidado de los animales y que hay muchos animales que están en peligro de extinción. Eso también hay que subrayarlo de azul, porque es uno de nuestros argumentos importantes que nosotros vamos a dar a conocer, ¿ya? Ahora, luego de leer estas cartas, vas a tener que completar este cuadro, ¿ya? Con estas preguntas sobre la carta 1 y la carta 2. ¿Quién escribe la carta 1? Sonia. ¿Y quién escribe la carta 2? José Pérez Shimate, estudiante de quinto grado de primaria. ¿Será una carta personal pública? ¿A quién está dirigida? La primera, a una carta personal, porque está dirigida a una sola persona, o sea, a su amiga, ¿ven? Y esta carta 2 está dirigida, dice, al público, ¿no? De manera pública y está dirigida más que nada a las autoridades y a los vecinos de ese tipo. ¿Cómo es el lenguaje que emplea esta carta? Informal, ¿ve? Hemos visto. ¿Por qué? Porque aquí Sonia habla de sus sentimientos, en cambio aquí habla de manera formal, ¿ve? El contexto de la carta es muy distinta, ¿ya? ¿Por qué habrán escrito la carta? Para agradecer, dice, a su amiga y por los saludos de onomástico y contarles, dice, su experiencia, cómo están viviendo en este tiempo de cuarentena, ¿ves? Muy bien, también dice la carta 2. ¿Cuál es? ¿Por qué se habrá escrito la carta 2? Dice, para promover la urgencia de conservar la naturaleza, ¿ves? Que ha sido, dice, contaminada y que la naturaleza y los animales están siendo afectados, ¿ves? ¿Cuál es la tesis? La tesis en la primera carta dice, cuidar la salud es lo más importante y las necesidades de adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿ve? ¿Y cuál fue la tesis en la carta 2? Que debemos de promover la urgencia de conservar nuestra naturaleza. ¿Qué argumentos sirven para sustentar la tesis? En la primera dice, ahí habla sobre, asume que las clases virtuales son divertidas. Los ciudadanos debemos asumir cierta responsabilidad y que la felicidad que sintió al saber de su mejor amiga, ¿ves? Y en la carta número 2, ¿cuáles son los argumentos que sirven para sustentar tu tesis? Que en los bosques crece vegetación única que tiene utilidades medicinales desde tiempos antiguos. Muchas especies de animales están en peligro de extinción y que existen personas que defienden este medio ambiente. ¿Ve? Esos son sus argumentos para la carta 2. ¿Ya? Pequeños, ustedes completen esto. ¿Ya? Ahí está, incluso ya les apoyé aquí. Ahora, la tarea de hoy, tú vas a tener que planificar, vas a elegir si vas a hacer una carta personal o una carta pública. Si es una carta personal, va a tener que ser dirigida a un familiar, amigo o amiga a quien tú necesites fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal, ¿ya? Y en la carta pública debe estar dirigida a la comunidad, a la escuela o a la familia o región en la que tú necesites fundamentar por qué debe respetar el espacio personal de todas las niñas y todos los niños. ¿Eh? Vas a tener que realizar este cuadro para qué. Respondiendo a esta pregunta, ¿para qué escribiré mi carta? ¿Para qué vas a escribir tu carta? Contesten, ¿ya? ¿A quién o a quiénes estará dirigida esta carta? Si es una carta personal, está dirigida pues al tío, a la tía o a algún familiar. Y si es una carta pública, pues dirigida, dice, a todos los niños y las niñas de tu comunidad, de tu región o de tu país, ¿ya? ¿Qué lenguaje voy a emplear? ¿Qué lenguaje vas a emplear? ¿Formal o informal? ¿Y por qué vas a emplear? Si tú dices que vas a emplear un lenguaje informal, ¿por qué vas a emplear ese lenguaje informal? Y si tú dices que vas a emplear un lenguaje formal, también vas a explicar el por qué, ¿ya? Ahora, ¿qué fuentes voy a consultar para escribir mis ideas? Aquí pequeños, tenemos un montón de fuentes que nos van a ayudar a realizar esta carta. ¿Por qué? Porque a lo largo de la semana pasada y esta semana que ya van a ser 2 semanas, hemos trabajado sobre nuestro espacio personal y ha habido ciertos textos que nos han ido dando o que la plataforma de Aprende en Casa nos ha proporcionado para nosotros poder leer y entender qué era un espacio personal y para qué debemos de cuidar. Por favor, saquen esas fuentes, pongan textos de mi espacio personal, textos sobre los derechos y los deberes sobre el espacio personal, ¿ve? Y también, ¿no? Han visto su libro de tutoría
donde hay ciertos casos quienes vulneran su espacio personal de sus 4 niños, ¿ve? Entonces pongan esas fuentes que ustedes van a consultar para realizar su carta, ¿ya? Entonces, ¿qué estás haciendo acá? Planificar, ¿ve? Planificas en este cuadro tu carta, ¿ve? El propósito, no te olvides que de esta carta es dar a conocer sobre el cuidado del espacio y el respeto a tu espacio personal, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerda que vas a escribir una carta en la que tú vas a expresar la importancia que respeten tu espacio personal, ¿eh? Puede ser una carta personal o el de todas las niñas y todos los niños, ¿eh? O una carta pública, ¿ya? Ojo, tienes estos casos, ¿no? Donde hemos visto hay casos que vulneran, dice, el espacio personal de los niños, ¿ven? Donde sus derechos están siendo vulnerados, no los respetan. Entonces tú comenta en tu carta que has leído ciertos casos en los que muchos niños han sido vulnerados su espacio personal, ¿sí? Coméntales en tu carta. Esto puede ser una de tus fuentes de argumento para defender tu tesis, ¿ya? Como también te acuerdas que hay ciertas instituciones de MUNA, Línea 100, Chat 100, el CICB y la Policía Nacional, quienes van a proteger y cuidar tu espacio personal. También comenta en esa carta que hay ciertas instituciones que se encargan sobre el cuidado y el respeto al espacio personal si alguien lo ha faltado, ¿ve? Podemos hacer esas denuncias y evitar, ¿no? Que se sigan dando este tipo de atropellos a los niños y a las niñas quienes se encuentran solos, ¿no? Muy bien. También recuerda un poco que también para escribir esta cartita tú tienes que tener en cuenta esto, ¿ves? También tienes esta información para escribir tu carta. ¿Ve? Sobre los derechos y los derechos de los niños y de las niñas, ¿ve? Que se encuentra en la Constitución Política del Perú, ¿ve? Donde ahí nos habla en el título 1, capítulo 1, en el artículo 2, donde nos mencionan ciertos derechos que que los niños y las niñas deben de tener, ¿ve? Entonces, esto también te va a ayudar, ¿no? Escribe en tu carta que hay una ley que protege a los niños y a las niñas y que está en la Constitución Política y ya mencioné en el título 1, ¿no? Donde debemos de cuidar nuestros derechos, ¿ve? Y donde nos va a ayudar y nos va a defender al cuidado de nuestro espacio personal y de que nadie, dice, la debe de vulnerar, ¿ya? Seguidamente, tú al finalizar vas a tener que tener en cuenta, o desde el inicio lo puedes tener en cuenta, esta lista de cotejo, ¿ya? Donde tú vas a realizar o vas a reajustar tu planificación. Tiene que estar en este orden tu planificación. Elegir de qué tipo de carta vas a escribir, escogiste a tu destinatario y a tus destinatarios, has identificado el tipo de lenguaje que emplearás, tenías definida la tesis de la carta, identificarás las ideas que ayuden a argumentar la tesis de tu carta, las ideas centrales que colocarás en tu carta velan por el respeto del espacio personal y el del espacio personal de los niños y de las niñas. Ya tienes pensado cómo vas a escribir tu carta. Entonces, si tú has considerado todos esos criterios, ¿ya? Para tu elaboración de carta, pon sí, ¿ya? Muy bien, pequeños. Finalmente, con tu familia vas a tener que reflexionar, ¿ya? Vas a tener que reflexionar y coméntales sobre los tipos de carta y cuál has elegido. Reúnete con ellos y muéstrales la planificación de tu carta. Explícales el propósito de tu carta, que es el cuidado y el respeto al espacio personal, ¿ya? Pregúntales lo siguiente, ¿qué otros sustentos se podrían agregar a tu carta para que justifiquen o para que justifiques mejor tu tesis? Analiza su recomendación para mejorar su planificación. Esto conversalo en familia, ¿ya? Finalmente vas a tener que reflexionar bajo estas 1, 2, 3, 5 preguntitas. Logré identificar la tesis y los argumentos de las cartas que leí. ¿Qué acciones debo realizar para mejorar? ¿Sabías que la planificación de la carta como texto argumentativo? ¿Sabías que la carta también se podía planificar como texto argumentativo, chicos? Sí, se puede planificar, ¿no? Incluso puedes poner tu tesis, tus argumentos y tu conclusión. La idea que va a reforzar a tu tesis, ¿ves? Ahora, ¿qué aprendí hoy sobre la planificación y la escritura de la carta argumentativa? ¿Qué me falta por aprender? Mis pequeños, entonces,
Aquí tenemos lo más importante. Reflexionemos bajo estas preguntas, ¿ya? Muy bien, pequeños, gracias. Eso ha sido por el día de hoy todo. Escriban su carta, háganla de la manera más bonita, ordenada, y pues comenten, ¿no?, en esa carta cómo debemos cuidar nuestro espacio personal. Hasta luego.